De mendigo a millonario, la inspiradora historia de un hombre negro. Gustavo siempre tuvo todo a su alcance. Coches de lujo, mansiones, fiestas con gente que solo decía sí. Pero esa noche, nada de eso importaba. Una tormenta brutal azotaba la ciudad. El cielo rugía, los truenos partían el aire y la lluvia caía como cascadas furiosas. Gustavo, en su flamante deportivo negro, perdió el control al tomar una curva junto al río. El auto patinó, dio vueltas en el aire y se hundió en el agua helada, oscura, que parecía querer tragárselo vivo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. El frío le mordía el cuerpo, las manos temblaban, la garganta se le cerraba. Y justo cuando todo parecía perdido, apareció ella, Lara, una joven de piel negra, mirada intensa y cuerpo delgado como una rama a punto de quebrarse. Nadie sabía cómo llegó hasta allí. Sin pensarlo, se lanzó sin miedo al agua salvaje. Sus brazos fuertes cortaban las olas, el viento le azotaba la cara. Y cuando él apenas podía abrir los ojos entre el frío y la confusión, Lara desapareció sin dejar rastro, como si fuera un fantasma que solo él había visto. La historia se esparció rápido. ¿Quién era esa chica que salvó a un millonario y luego se evaporó entre la tormenta y la oscuridad? Gustavo no podía dejar de pensar en ella. Su rostro, su valentía, las heridas en sus muñecas. Todo se volvió una obsesión. Decidió buscarla. No importaba dónde ni cómo. Estaba decidido a encontrarla. Pero la búsqueda lo llevó a un mundo duro, muy diferente al que él conocía. Descubrió que Lara no era una simple vagabunda fugaz. Ella venía de una familia que prometió cuidarla tras la muerte de su madre, pero la dejó sola en las calles, olvidada, rota. Gustavo vio su ropa vieja, su lucha diaria, la forma en que evitaba la policía y a la indiferencia. La pobreza le había mordido la piel y el alma, pero también vio algo más. Una niña que, contra todo, seguía buscando luz. Entonces decidió le prometió seguridad, cariño, una vida diferente a la que había conocido. Pero no todos estaban de acuerdo. Su hermana mayor, fría y calculadora, insistía en que Lara debía ir a un refugio, lejos de ellos. No es cosa de nuestra clase, decía, con desprecio. Pero Gustavo no se rindió. Su lucha sacó a la luz secretos que nadie quería contar. Reveló la corrupción en los sistemas de ayuda, las familias que abandonan, la sociedad que cierra los ojos, y poco a poco, Lara empezó a encontrar su voz. Dejó de ser solo una sombra para convertirse en alguien que exigía respeto, dignidad, un lugar real en un mundo que la había ignorado. Pero justo cuando parecía que todo podía mejorar, algo nuevo apareció. Un obstáculo que podría arrastrar a Gustavo a su propia tormenta. Y en ese momento se preguntó si realmente podría salvar a Lara sin perderse a sí mismo en el intento. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Pero justo cuando parecía que todo podía mejorar,
Un golpe fuerte resonó en la noche. Fue un estruendo espeluznante, como si el mismo cielo se hubiera partido en dos. Gustavo sintió que una ola de frío lo envolvía, pero no era el aire helado de la tormenta. Era el miedo de no saber qué estaba sucediendo. De repente, un grito desgarrador cortó la oscuridad. Era Lara. Había un grupo de hombres en la calle, con rostros ocultos y actitud amenazante, y ella estaba en el centro, atrapada. Gustavo, con el corazón a 1000 por hora, salió corriendo hacia. Esa imagen de Lara, tan fuerte y tan vulnerable a la vez, lo desgarraba por dentro. ¡Lara! ¡Huye!, gritó, una mezcla de desesperación e impotencia en su voz. Pero lo que vio a continuación lo dejó atónito. Uno de los hombres levantó una mano y le mostró algo, un documento. Gustavo se acercó, paralizado. Era una foto de él y Lara, juntos en su mansión, como si ella hubiera estado utilizando su confianza como un arma. «Eres un traidor, Gustavo. Esto no es lo que parece», dijo Lara, con la voz entrecortada. En su mirada había algo que Gustavo nunca había visto: miedo y rencor. Era como si la tormenta que estaba afuera hubiera encontrado su camino hacia el interior, reviviendo un conflicto que ni él ni ella habían advertido. Los hombres comenzaron a murmurar. «Tu hermana tenía razón. Ella solo está usando tu compasión para hundirte», dijo uno de ellos. Gustavo sintió que se le cerraba la garganta. ¿Era posible que Lara hubiera estado manipulándolo desde el principio? Pero algo en su convicción le hizo dudar. ¿Y si ella realmente estaba en peligro? Gustavo, con el corazón hecho un mar de confusión, se giró hacia Lara. «Dímelo, ¿es verdad? ¿Me estás usando?» Su voz temblaba, el viento azotando su rostro, pero en sus ojos había una mezcla de esperanza y desconfianza. Ella no respondió de inmediato. Su silencio fue como una cuchillada. «No soy lo que tú crees», exclamó, el pánico filtrándose en sus palabras. «Tu hermana tiene secretos. Ella está ligada a esto». Mucho más de lo que imaginas. La revelación se cernía sobre Gustavo como un eco ominoso. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos? Los hombres se acercaron. Gustavo sintió que el entorno se desvanecía. La lluvia, el trueno, todo se desdibujaba mientras se aferraba a las palabras de Lara, buscando entender en medio del caos. De pronto, un rugido de motor rompió la tensión. Un coche negro apareció en la esquina de la calle, luces brillando como ojos voraces. Gustavo sintió su corazón detenerse. Esa era la marca que conocía, un símbolo de su vida pasada, de un mundo que había intentado dejar atrás. «¡Es él el que quiere perjudicarte!», gritó Lara, sus ojos llenos de pánico. «¡Ten cuidado!». Pero él se detuvo, sintiendo que todo giraba demasiado rápido. Las piezas del rompecabezas se quejaban de estar fuera de lugar. Aquello no era solo sobre él y Lara. Era sobre una trama más grande, una historia de traición, manipulación y dolor que apenas comenzaba a revelarse. «¡Gustavo!». La voz de Lara sonó apenas un susurro antes de que el coche frenara abruptamente. En ese instante, la tormenta se tornó en un caos absoluto. Lo último que vio fue a su hermana salir del coche con una sonrisa enigmática y un brillo en los ojos que nunca había visto. «Todo ha comenzado, hermano». Todo estalló en una confusión. Los hombres alrededor de Lara retrocedieron, pero no había tiempo para pensar. La tormenta estaba aquí y su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué secretos había guardado su hermana? ¿Qué encadena realmente a Lara en esta oscura red?
La tensión se sentía como un resorte, a punto de romperse. La tormenta había traído más caos del que Gustavo jamás había imaginado, y ahora todo lo que pensaba que sabía estaba a punto de desmoronarse. La pregunta seguía latente. ¿Podría realmente salvar a Lara sin perderse a sí mismo en esta espiral de traiciones y secretos? Gustavo se quedó paralizado, la mirada fija en su hermana emergiendo del coche con esa sonrisa que más parecía un disfraz. Todo ha comenzado, hermano. Las palabras reverberaban en su mente como un eco ensordecedor, ahogando el tumulto de la tormenta que rugía a su alrededor. ¿Qué significado tenían esas palabras? Cada segundo se esfiraba, cargado de incertidumbre. ¿Qué está pasando aquí, María?, gritó, la confusión y el miedo retumbando dentro de él. Su hermana, siempre tan calculadora, tan reservada, ahora parecía ser parte de algo oscuro. Y a su lado, esos hombres que habían acorralado a Lara. Apenas un par de sombras en la penumbra. Sus rostros ocultos prometían más que solo amenazas. Lara estaba rígida. Ella trató de avanzar, pero uno de los hombres la sujetó del brazo, alzando la mirada hacia Gustavo. «Oh, pero sí lo sabemos, amigo. Tu hermana tiene los secretos más oscuros de todos», dijo uno de ellos, su voz grave cortante como un cuchillo. Todo se detuvo. Gustavo sintió que el aire se le escapaba. Ella ha estado detrás de todo esto desde el principio, manipulando, jugando con tus emociones. María se acercó un paso, su sonrisa ahora más torcida que nunca. «No te preocupes, Gustavo. Solo he estado asegurándome de que el plan se lleve a cabo como debe ser», dijo, como si el resto del mundo no importara. Fue un golpe en el estómago. «¿Qué plan?», preguntó con los dientes apretados, la voz casi un susurro. ¿Acaso todo fue una mentira? La incredulidad lo invadió. Cada palabra de su hermana era como un clavo más en el ataúd de su fe. «Fuiste un peón, Gustavo», dijo ella, sus ojos fijos como un halcón. «Pero el juego apenas empieza. Lara es solo un medio. Lo que buscábamos era mucho más grande. El acceso, las conexiones, la influencia». Gustavo sintió el mundo tambalearse bajo sus pies. Lara temblaba, una mezcla de miedo y determinación. «Tú lo entiendes. No soy solo un peón. Esto es más complejo de lo que imaginas». El caos se cernía sobre ellos, y el sonido de los truenos se volvió una muralla de ruido que separaba a todos del sentido común. Gustavo había perdido el hilo de lo que era real. Los hombres comenzaron a avanzar, y con ellos el peligro. «Deja de jugar, Gustavo. Tienes que decidir de qué lado estás», gritó María, su rostro ahora una máscara de furia y desafío. Era como mirar al abismo. Él se debatía internamente, un nudo de emociones. «No, Lara, ven», gritó, extendiendo la mano hacia ella. Pero algo cambió en los ojos de Lara, una chispa que no reconoció. «Yo también tengo planes, Gustavo, y esos hombres no son solo criminales. Están en la cima». Gustavo sintió un volcán erupcionar en su pecho, una mezcla de ira y traición. «¿Qué? ¿Acaso estás en esto con ellos?». Su voz temblaba. La realidad que conocía esmoronándose a su alrededor. Nunca había imaginado esos secretos ocultos, una red tan intricada que su mente apenas podía procesar. «Esta es la única salida para mí», confesó ella, su mirada envolvente. «Te lo prometo, Gustavo, no me dejes fuera. Lo que se viene es mucho peor que esto». «¿Peor que el qué?». La lluvia caía a sus pies mientras cada palabra parecía llevar un peso insoportable. La tormenta, la lucha, cada elección lo había conducido a este punto.
y ahora se encontraba en medio de un torbellino. Un segundo de silencio, y algo se rompió en el aire. La explosión fue instantánea. Un golpe en el suelo que sembró el caos. Gustavo cayó al suelo, y el grito desgarrador de Lara punzó en su mente. La figura de su hermana ahora desvanecida por la confusión. El brillo en sus ojos se apagó en un instante. Todo sucedió tan rápido. Gustavo se levantó, buscando entre las sombras. ¡Lara! ¡María! Su corazón latía frenético. ¿Dónde estaban? Él estaba a un paso de perder todo. Y en ese momento se dio cuenta de que nunca había tenido todas las respuestas, que cada hilo que había tirado llevaba a un lugar mucho más oscuro y peligroso. La tormenta, la traición, los secretos, todo se entrelazaba en un caos inmenso que apenas comenzaba. Todo ha cambiado, hermano, susurró la noche, y con ella la revelación de un futuro incierto. ¿Estaba dispuesto a perder por descubrir la verdad? ¿Y podía realmente salvar a Lara sin perderse a sí mismo en este juego letal? Gustavo se quedó paralizado, la mirada fija en su hermana, emergiendo del coche con esa sonrisa que más parecía un disfraz. Todo ha comenzado, hermano. Las palabras reverberaban en su mente como un eco ensordecedor, ahogando el tumulto de la tormenta que rugía a su alrededor. ¿Qué significado tenían esas palabras? Cada segundo se gritó, el miedo retumbando dentro de él. Su hermana, siempre tan calculadora, ahora parecía ser parte de algo oscuro, y a su lado, aquellos hombres que habían acorralado a Lara, sombras con rostros ocultos, prometiendo más que solo amenazas. «No tengo tiempo para esto», gritó Lara, sus ojos brillando con desesperación. «Gustavo, ten cuidado». Sin previo aviso, el coche negro que había llegado frenó en seco y de él salió un hombre, un tipo imponente vestido de negro, como si fuera un fantasma del pasado. Gustavo sintió que la sangre se le helaba. Era Carlos, su antiguo socio, el mismo que había desaparecido tras un escándalo. La traición de Carlos se había arrastrado como una sombra en su vida, y ahora se plantaba delante de él, con una sonrisa que le helaba el corazón. «Lara, amiga, qué gusto verte de nuevo». Carlos se acercó a ella, ignorando por completo a Gustavo. «Sigue siendo la herramienta perfecta, ¿verdad?» ¿De qué hablas?», Gustavo interrumpió, comprendiendo de repente lo que estaba ocurriendo. Todo empezó a tener sentido y cada pieza encajaba como si un puzzle siniestro se estuviera formando ante sus ojos. «¿Lara? ¿Es parte de esto?». Ella retrocedió un paso y por un instante la confusión fue tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. «No, Gustavo, yo no soy una traidora». Su voz temblaba, pero había un brillo de desafío en su mirada. «No lo que piensas». «Pero es evidente». «Carlos y tú estáis en el mismo lado, usándome». Su corazón ardía de rabia y dolor. Nunca había imaginado que la chica que había salvado su vida podía ser parte de la traición más desleal. «Lo que necesitas entender es que esto nunca fue solo sobre ti o yo, sino sobre algo mucho más grande», dijo Lara, temblando pero firme. Luego, con voz sombría, continuó. «Tu hermana, Gustavo, siempre ha estado detrás de todo esto. María quiere que caigas. Ella es la que ha manipulado cada paso». Un silencio espeso llenó el aire. Gustavo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿María? ¿Por qué?» «María». Miró a su hermano, su sonrisa desapareciendo por completo, revelando una mirada helada. «Eres un tonto, Gustavo. Nunca entendiste el juego. El dinero, el poder, todo es parte de esto. Y tú fuiste el peón más fácil de manipular». «María, no puede ser».
Su garganta se apretó. Ella, su hermana siempre leal, ahora se revelaba como la mente maestra detrás de un oscuro complot. Todo lo que había creído, cada momento compartido, se desvanecía en una niebla de traiciones. Los hombres comenzaron a avanzar hacia Gustavo y Lara. La tensión en el aire era palpable. Carlos se acercó, su voz suave como la seda, pero llena de veneno. Gustavo, tú solo has sido un peón en este juego. ¿Y sabes por qué? Porque no te valoras. Lara fue mi carta de triunfo y ahora mi reina puede hacer lo que desee. La luz y la sombra son parte de un mismo juego, amigo. No, gritó Gustavo, comprendiendo que había estado atrapado en un entramado de mentiras y manipulaciones. Todos habían estado jugando con su vida. Se aferró a Lara, un último acto de confianza en medio del caos. No dejaré que esto termine así. Pero antes de que pudiera moverse, un estruendo atravesó la noche. Un coche se acercó rugiendo, luces brillantes iluminando el caos que lo rodeaba. Gustavo sintió que el tiempo se detenía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, supo que ese no era solo un rescate, sino la llegada de algo aún más peligroso. Y en ese momento, todo lo que había caído se volvía polvo. La tormenta estaba lejos de terminar, y las revelaciones que acechaban en la oscuridad solo eran el principio de su pesadilla. ¿Qué más ocultaban María y Carlos? ¿Puede haber un plan aún más oscuro del que no estaba enterado? Todo estaba a punto de desmoronarse, y Gustavo entendió que, esta vez, no podía confiar en nadie. Gustavo se quedó paralizado, la mirada fija en su hermana, emergiendo del coche con esa sonrisa que más parecía un disfraz. Todo ha comenzado, hermano. Las palabras reverberaban en su mente como un eco ensordecedor, ahogando el tumulto de la tormenta que rugía a su alrededor. ¿Qué significado tenían esas palabras? Cada segundo se estiraba, cargado de incertidumbre. ¿Qué está pasando aquí, María?, gritó, el miedo retumbando dentro de él. Su hermana, siempre tan calculadora, ahora parecía ser parte de algo oscuro, y a su lado, aquellos hombres que habían acorralado a Lara, sombras con rostros ocultos, prometiendo más que solo amenazas. «No tengo tiempo para esto», gritó Lara, sus ojos brillando con desesperación. «Gustavo, ten cuidado». Sin previo aviso, el coche negro que había llegado frenó en seco, y de él salió un hombre. Un tipo imponente, vestido de negro, como si fuera un fantasma del pasado. Gustavo sintió que la sangre se le helaba. Era Carlos, su antiguo socio, el mismo que había desaparecido tras un escándalo. La traición de Carlos se había arrastrado como una sombra en su vida, y ahora se plantaba delante de él con una sonrisa que le helaba el corazón. «Lara, amiga, qué gusto verte de nuevo». Carlos se acercó a ella, ignorando por completo a Gustavo. «Sigue siendo la herramienta perfecta, ¿verdad?» ¿De qué hablas?», Gustavo interrumpió, comprendiendo de repente lo que estaba ocurriendo. Todo empezó a tener sentido, y cada pieza encajaba como si un puzzle siniestro se estuviera formando ante sus ojos. «¿Él hará? ¿Él es parte de esto?». Ella retrocedió un paso, y por un instante la confusión fue tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. «No, Gustavo, yo no soy una traidora». Su voz temblaba, pero había un brillo de desafío en su mirada. «No lo que piensas». «Pero es evidente. Carlos y tú estáis en el mismo lado, usándome». Su corazón ardía de rabia y dolor. Nunca había imaginado que la chica que había salvado su vida podía ser parte de la traición más desleal. «Lo que necesitas entender es que esto nunca fue solo sobre ti o yo, sino sobre algo mucho más grande», dijo Lara, temblando, pero firme.
Luego con voz sombría, continuó. Tu hermana, Gustavo, siempre ha estado detrás de todo esto. María quiere que caigas. Ella es la que ha manipulado cada paso. Un silencio espeso llenó el aire. Gustavo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué? ¿María? ¿Por qué? María miró a su hermano, su sonrisa desapareciendo por completo, revelando una mirada helada. Eres un tonto, Gustavo. Nunca entendiste el juego. El dinero, el poder, todo es parte de esto. Y tú fuiste el peón más fácil de manipular. María no puede ser. Su garganta se apretó. Ella, su hermana siempre leal, ahora se revelaba como la mente maestra detrás de un oscuro complot. Todo lo que había creído, cada momento compartido, se desvanecía en una niebla de traiciones. Los hombres comenzaron a avanzar hacia Gustavo y Lara. La tensión en el aire era palpable. Carlos se acercó, su voz suave como la seda, pero llena de veneno. Gustavo, tú solo has sido un peón en este juego. ¿Y sabes por qué? Porque no te valoras. Lara fue mi carta de triunfo, y ahora mi reina puede hacer lo que desee. La luz y la sombra son parte de un mismo juego, amigo. ¡No!, gritó Gustavo, comprendiendo que había estado atrapado en un entramado de mentiras y manipulaciones. Todos habían estado jugando con su vida. Se aferró a Lara, un último acto de confianza en medio del caos. «No dejaré que esto termine así». Pero antes de que pudiera moverse, un estruendo atravesó la noche. Un coche se acercó rugiendo, luces brillantes iluminando el caos que lo rodeaba. Gustavo sintió que el tiempo se detenía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, supo que ese no era solo un rescate, sino la llegada de algo aún más peligroso. El coche detuvo su marcha, y la puerta se abrió. Una figura emergió, vestida con un abrigo largo, sus rasgos ocultos por la sombra. La lluvia caía, formando un ligero halo alrededor de su silueta. Gustavo sintió un escalofrío, como si el aire se volviera más frío. «¿Quién es?», murmuró Lara, con el rostro pálido. La figura dio un paso adelante, dejando que las luces del coche revelaran su rostro. Gustavo quedó helado. Era su madre, la mujer que había dado por muerta, la que había buscado sin descanso. Se veía igual, ojos oscuros, mirada intensa, pero había algo diferente, una dureza extraña en su expresión. «Mamá, ¿pero tú?», Gustavo titubeó, el corazón aplastado por la incredulidad y la confusión. «¡Silencio!». La voz de su madre era una orden, un grito que resonó en la tormenta. Todos se quedaron en shock. Los murmullos cesaron. No hay tiempo para explicaciones. No puede haber más traiciones, ni más secretos. María dio un paso atrás, su rostro cambiando. «¿Tú? No era posible». «Siempre fue posible», respondió su madre, su tono implacable. «Gustavo, todo lo que has vivido ha sido parte de un plan que involucra a todos aquí. Lara, Carlos y ustedes, hermanos. La revelación lo golpeó como el rayo que iluminó el cielo. Todos eran cómplices en un juego que iba mucho más allá de su comprensión». Miró a Lara, su mente girando. «¿Eras parte de esto?». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «No sé si podía decirte la verdad. Me obligaron a actuar así. Entonces, tú también. Tú sabías». Sí, la desesperación se reflejaba en su rostro, pero su madre no iba a dejar que esa conversación siguiera. «Basta, Gustavo. No te había querido involucrar, pero ahora es diferente. Lo que creías que era familia es solo una fachada. La mafia que persigues, todos somos piezas en el tablero de un juego inmenso. Mi único objetivo era protegerte de ti mismo». Como si el mundo se desmoronara,
Gustavo sintió como si la tierra se moviera debajo de sus pies. ¿Protegerme de mí mismo? ¿De qué hablas? Y antes de que pudiera procesar la última frase, el sonido atronador de un disparo cortó la tensión. Todo se congeló. ¿Un traidor? ¿Un enemigo oculto? La mente de Gustavo estalló en caos. La lluvia caía aún más fuerte, y la noche que había empezado con pánico se transformaba en un verdadero infierno. Todo lo que conocía cambió esa noche. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos escalofriantes se escondían en la vida de todos? La tormenta trajo más que lluvia. Trajo un caos que nunca habría imaginado. La lucha apenas comenzaba. Y ya estaba claro que la verdad nunca sería lo que esperó. ¿Quién saldría a salvo de esta melee? El miedo lo asfixiaba, dejando solo preguntas, y un nudo en el estómago tan fuerte como el trueno que resonaba en el cielo. Gustavo se quedó paralizado, la mirada fija en su madre emergiendo del coche con esa sonrisa que más parecía un disfraz. Todo ha comenzado, hermano. Las palabras reverberaban en su mente como un eco ensordecedor, ahogando el tumulto de la tormenta que rugía a su alrededor. ¿Qué significado tenían esas palabras? Cada segundo se estiraba, cargado de incertidumbre. «¿Qué está pasando aquí, María?», gritó, el miedo retumbando dentro de él. Su hermana, siempre tan calculadora, ahora parecía ser parte de algo oscuro. Aquellos hombres que habían acorralado a Lara eran sombras con rostros ocultos, prometiendo más que solo amenazas. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada. ¡Silencio! La voz de su madre era como un trueno, un grito que resonó en la tormenta. Todos se quedaron en shock. Los murmullos cesaron. No hay tiempo para explicaciones. No puede haber más traiciones, ni más secretos. El aire se volvió denso, y el corazón de Gustavo latía desbocado. Miró a Lara. Ella estaba temblando, su rostro un espejo de confusión y terror. «Déjala, mamá. Ella no es el enemigo», dijo, gritando con desesperación. Su madre se volvió hacia él, con una dureza en la mirada que nunca antes había visto. «Está involucrada más de lo que crees, Gustavo. Todos lo estamos». María dio un paso atrás, su rostro reflejando un miedo genuino. ¿Tú? ¿No era posible? La incredulidad se apoderó de la escena. Siempre fue posible. Respondió su madre. «Gustavo, todo lo que has vivido ha sido parte de un plan. Un plan que involucra a todos aquí. Lara, Carlos y ustedes, hermanos». Las palabras le golpearon como un ladrillo en la cara. «¿Qué? ¿Por qué?», gritó. Su mente giraba en círculos. Cada respuesta era más confusa que la anterior. Pero ese momento de pavor se detuvo en seco cuando de pronto el sonido atronador de un disparo cortó la tensión. Todo se congeló. En un instante, la cara de María se convirtió en una máscara de horror. Un hilo de sangre brotó de su brazo al mismo tiempo que se desplomaba. «¡Mamá!», gritaron al unísono Gustavo y María. Pero ya era demasiado tarde. La figura que había disparado emergió de las sombras, mostrándose finalmente. Es un hombre alto con una chaqueta de cuero, su rostro pálido y conocido. Gustavo lo había visto en fotos, en la prensa. Salvador, el hombre que lo había traicionado, quien había querido arruinar su vida. «¿Salvador? ¿Por qué? «Esto no tiene sentido», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Su madre yacía en el suelo, luchando por mantener la conciencia. «Porque tú no entiendes lo que está en juego. La lealtad es una ilusión, Gustavo», dijo Salvador, con una sonrisa fría y calculadora, acercándose lentamente, mientras la lluvia caía más fuerte, mezclándose con la sangre de María. Lara dio un paso hacia adelante, pero Salvador la detuvo con una mirada. «No tienes que interferir en esto, chica. Deja a mi hermano en paz».
gritó María, su voz quebrantada por el dolor. Pero Gustavo sentía que no podía moverse. Cada latido de su corazón era un eco de desesperación. Salvador sonrió de forma siniestra. Tu madre fue la única constante en este tablero, pero el juego acaba aquí. Tu madre sabía más de lo que dejó entrever. Había planes, secretos, y está claro que tú también eres parte de ellos. ¿Qué planeabas? ¿Qué me querías hacer? La angustia lo inundaba. Gustavo sentía que el aire se espesaba, su garganta se apretaba. Todo se desmoronaba a su alrededor. Es simple, niño. Estaba buscando la manera de recuperar el control, dijo Salvador, mientras miraba a su madre, ahora pálida. Y tú eres la clave. ¡Basta!, rugió Gustavo, sintiendo que la rabia lo consumía. Pero en lo más profundo de su ser, las piezas comenzaron a encajar de forma aterradora. ¿Qué has hecho? Y en un giro desquiciado, Salvador sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Este es un detonador, Gustavo. Todo esto es solo el principio. Los secretos que guarda tu madre no son solo sobre traiciones personales. La familia que creías conocer es parte de una organización mucho más peligrosa. Una que ahora tiene un precio sobre tu cabeza. Y en ese instante, el caos se desató. Las luces parpadearon. El sonido de un motor rodante rompió el aire y un eco de sirena se escuchó a lo lejos. La confusión brotaba en cada esquina, y Gustavo comprendió que la tormenta era apenas un susurro en comparación con la tempestad que se avecinaba. Miró a Lara, buscando un destello de esperanza, pero había un nublado de sombras que cubría todo. ¿Qué más se escondía en la lluvia? ¿Qué precio tendría que pagar por descubrir la verdad? Cada respuesta traería más dolor, y la tormenta, en realidad, apenas comenzaba. Gustavo se quedó paralizado, la mirada fija en su madre, emergiendo del coche, con esa sonrisa que más parecía un disfraz. «Todo ha comenzado, hermano». Las palabras reverberaban en su mente como un eco ensordecedor, ahogando el tumulto de la tormenta que rugía a su alrededor. ¿Qué significado tenían esas palabras? Cada segundo se estiraba, cargado de incertidumbre. «¿Qué está pasando aquí, María?», gritó, el miedo retumbando dentro de él. Su hermana, siempre tan calculadora, ahora parecía ser parte de algo oscuro. Aquellos hombres que habían acorralado a Lara eran sombras con rostros ocultos, prometiendo más que solo amenazas. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada. ¡Silencio! La voz de su madre era como un trueno, un grito que resonó en la tormenta. Todos se quedaron en shock, los murmullos cesaron. No hay tiempo para explicaciones. No puede haber más traiciones, ni más secretos. El aire se volvió denso y el corazón de Gustavo latía desbocado. Miró a Lara. Ella estaba temblando, su rostro un espejo de confusión y terror. «Déjala, mamá. Ella no es el enemigo», dijo, gritando con desesperación. Su madre se volvió hacia él, con una dureza en la mirada que nunca antes había visto. «Está involucrada más de lo que crees, Gustavo. Todos lo estamos». María dio un paso atrás, su rostro reflejando un miedo genuino. «¿Tú? ¿No era posible?» La incredulidad se apoderó de la escena. «Siempre fue posible», respondió su madre. «Gustavo, todo lo que has vivido ha sido parte de un plan que involucra a todos aquí, Lara, Carlos y ustedes, hermanos». Las palabras le golpearon como un hilo de sangre brotó de su brazo, al mismo tiempo que se desplomaba. «¡Mamá!», gritaron al unísono, Gustavo y María. Pero ya era demasiado tarde. La figura que había disparado emergió de las sombras, mostrándose finalmente. Era un hombre alto, con una chaqueta de cuero.
su rostro pálido y conocido. Gustavo lo había visto en fotos, en la prensa. Salvador, el hombre que lo había traicionado, quien había querido arruinar su vida. Salvador, ¿por qué? Esto no tiene sentido, gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Su madre yacía en el suelo, luchando por mantener la conciencia. Porque tú no entiendes lo que está en juego. La lealtad es una ilusión, Gustavo, dijo Salvador, acercándose lentamente mientras la lluvia caía más fuerte, mezclándose con la sangre de María. Lara dio un paso hacia adelante, pero Salvador la detuvo con una mirada. No tienes que interferir en esto, chica. Deja a mi hermano en paz, gritó María, su voz quebrantada por el dolor. Pero Gustavo sentía que no podía moverse. Cada latido de su corazón era un eco de desesperación. Salvador sonrió de forma siniestra. Tu madre fue la única constante en este tablero. Pero el juego acaba aquí. Tu madre sabía más de lo que dejó entrever. Había planes, secretos, y está claro que tú también eres parte de ellos. ¿Qué planeabas? ¿Qué me querías hacer? La angustia lo inundaba. Gustavo sentía que el aire se espesaba, su garganta se apretaba. Todo se desmoronaba a su alrededor. Es simple, niño. Estaba buscando la manera de recuperar el control, dijo Salvador, mientras miraba a su madre, ahora pálida. Y tú eres la clave. Basta, rugió Gustavo, sintiendo que la rabia lo consumía. Pero en lo más profundo de su ser, las piezas comenzaron a encajar de forma aterradora. ¿Qué has hecho? Y en un giro desquiciado, Salvador sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Este es un detonador, Gustavo. Todo esto es solo el principio. Los secretos que guarda tu madre no son solo sobre traiciones personales. La familia que creías conocer es parte de una organización mucho más peligrosa. Una que ahora tiene un precio sobre tu cabeza. Un silencio sepulcral cayó entre ellos. El corazón de Gustavo se aferró a la confusión y el miedo. Eso no puede ser cierto. Mi familia no puede ser parte de algo así. Salvador rió con desprecio. ¿Tú de verdad pensabas que vivías en un mundo de cuentos de hadas? Tu madre está hecha de cosas que no comprendes. ¡No, mamá! ¡Despierta!, gritó, y su voz sonó desgarradora. Pero la mirada de María se apagó lentamente, mientras su vida se desvanecía entre sus manos. En ese instante, todo se oscureció. Gustavo sintió un tirón en su pecho, una punzada de traición, de desconfianza que lo sacudió. Pero solo un momento después, una mano fría se aferró a su brazo. Era Lara, sus ojos brillando con desesperación. «Gustavo, ¿hay algo más?» Justo cuando la tormenta parecía convertirse en un caos total, un rayo iluminó el cielo y en un segundo todo el mundo escuchó un trueno ensordecedor. En ese instante de confusión, un grito resonó. Era una voz familiar, la voz de su hermano, quien había puesto un pie en la escena. «No, Gustavo, si continúas con esto, será el final para todos», gritó. El rostro desgastado y lleno de angustia era un reflejo del horror que se apoderó de la escena. La historia que pensaba conocer no era más que una gran mentira. La llegada de su hermano fue como un maremoto de revelaciones. Todo el mundo giró hacia él, y en sus ojos, Gustavo vio más que miedo, vio secretos apilados, una historia familiar que nunca había pensado que existía. Justo en el centro del caos, el verdadero horror se reveló. «Pero la familia no es lo que creías», gritó su hermano, las palabras cortando como un cuchillo. «Todo esto es un juego del que todos somos piezas». Gustavo sintió que se le paraba el corazón. ¿Qué más estaba escondido bajo la tormenta? ¿Qué más se ocultaba en las sombras? En ese momento,
Un abismo de preguntas se abrió ante él, y con cada latido, el miedo se transformó en una determinación feroz. ¿Podría enfrentarse a la verdad sin perderse? ¿Podría salir de la tormenta y rescatar lo que quedaba de su familia? La tormenta aún rugía, pero una chispa de salvación se encendió en su interior. Gustavo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las palabras de su hermano resonaban en su mente como un eco aterrador. La familia no es lo que creías. ¿Qué significaba eso? Esperaba un consuelo, una respuesta, algo que pusiera sentido al caos. Pero en lugar de eso, se encontró con la mirada fría de Salvador, que no dejaba de sonreír, un guiño a la tragedia en curso. «Gustavo, no hay tiempo», insistió Lara, sus ojos llenos de miedo. Se acercó a él, temblorosa. «Tienes que entender lo que está en juego. Todo esto es más grande de lo que imaginas». Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito desgarrador rompió la atmósfera cargada. María, la hermana que había defendido fervientemente esa noche, cayó de rodillas mientras el horror llenaba su rostro. Un hilo de sangre brotó de su pecho, su mano empapada en un rojo vibrante. «¡Mamá!», gritó Gustavo, su voz rasgada por la desesperación, mientras se lanzaba hacia ella. «No, no, por favor». María miró a su hermano, sus ojos llenos de dolor y confusión. «Gustavo, yo no». Las palabras se desvanecieron mientras su cuerpo se desplomaba. El silencio era ensordecedor. Salvador dio un paso hacia atrás, sus ojos brillando con una malicia inconfundible. Ahora la familia se ha convertido en un campo de batalla. Gustavo, todo era parte del juego. El rostro de Lara se transformó, mostrando una mezcla de temor y determinación. «¿Qué le has hecho?», dijo, su voz temblando. Pero el horror ya estaba en marcha. Gustavo se sintió como un espectador en su propia vida. La confusión lo consumía. Miró a su madre, el cuerpo inmóvil, mientras una sombra oscura cubría la escena. ¿Cómo podía todo haber llegado tan lejos, tan rápido? «No puedo dejar que esto termine así», gritó, levantándose por encima del caos. «No dejaré que se salgan con la suya». Pero en su mente el pánico crecía, ansioso y voraz. Y entonces un sonido, un chasquido, un crujido. La estructura de un edificio viejo detrás de él comenzó a desmoronarse, ladrillos y polvo cayendo como lluvia. Un inminente desastre. Un grito colectivo resonó entre los presentes, creando un coro de confusión y terror. «¡Gustavo, atrás!», gritó Lara, mientras el cielo se llenaba de polvo, la tormenta exterior ahora palideciendo ante el caos interno. Antes de que pudiera reaccionar, un objeto oscuro emergió del polvo. Una bomba. En un instante, los ojos de todos se agrandaron, los rostros en shock. Era un detonador, el mismo dispositivo que Salvador había mostrado. «¿Qué has hecho, Salvador?». El terror llenaba su voz, cada palabra un desafío. Esto es solo el comienzo. Es una purificación, Gustavo. Solo los fuertes sobrevivirán», respondió Salvador, su sonrisa aún brillando mientras el aire se tornaba espeso. Y de repente, el tiempo parecía detenerse, como si el mundo hubiera pausado su giro. Todos contuvieron la respiración. Lara, sus ojos reflejando la agonía. Él envolvió su mano alrededor de ella, tratando de protegerla. «Salvador, no, eres un monstruo», gritó, pero ya era tarde. El disparador, flotando entre ellos, marcó el inicio del final, pero no en la dirección que esperaban. Un instante de silencio total,
Y luego, una explosión ensordecedora. El suelo tembló, el aire se llenó de fragmentos y gritos. Un nuevo caos, más devastador que antes. En el humo, las sombras se retorcían y la incertidumbre se extendía. Todo lo que creía saber, todo lo que parecía seguro, se desvanecía. La imagen de su madre herida, el sacrificio, el caos y la traición se entrelazaban en la confusión. Y cuando el polvo se asentó, la visión ante él era un mar de cuerpos y respiraciones convertidas en un eco distante. Gustavo, aún atrapado en sus pensamientos, se preguntaría si alguna vez podría escapar de esa tormenta, de esos secretos ocultos que ahora revelados harían temblar la fundación de todo lo que había conocido. La revelación más devastadora estaba aún por llegar, y él era el epicentro de la catástrofe. ¿Fue realmente Salvador quien orquestó esta tragedia o había algo más oscuro en juego? La línea entre la verdad y la maña. Gustavo sintió cómo la tierra temblaba bajo sus pies. La explosión resonó en sus oídos como un grito desgarrador, un eco aterrador que estalló en la oscuridad. La imagen de su madre yaciendo en el suelo, aún salpicada de sangre, era como un puñal en su corazón. ¡Mamá! Su voz se quebró, pero el sonido se ahogó en la confusión y los gritos. La lluvia caía a cántaros, mezclándose con el caos. Su mente daba vueltas mientras Salvador se acercaba. Su sonrisa aún más siniestra. «Esto es solo el comienzo», repetía, como si todo fuera un juego. La verdad lo golpeaba en cada palabra, un torrente de dolor y traición. «Salvador, ya basta», gritó, mientras se abalanzaba hacia él, la rabia confluyendo en su pecho. Pero una figura emergió del polvo, interponiéndose entre ellos. Era su hermano, con los ojos desorbitados, su rostro pálido y lleno de terror. «Gustavo, retrocede», aulló, su voz temblorosa. Era como si las palabras se deslizasen por el viento, intentando romper el inminente desastre. Pero el impacto de la bomba ya había hecho estragos en sus corazones. Y en un giro aterrador, algo más sucedió. En medio del caos, el cuerpo de María dio un vuelco, y en un último esfuerzo por salvar a su hijo, se levantó temblorosamente. «No eres el único que ha sido manipulado», susurró, cada palabra un golpe de peso en su pecho. Todo esto fue un plan desde el principio. ¿Qué decía? Las palabras caían sobre él como el agua fría de la tormenta. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?», preguntó, confundido, el nudo en su garganta apretándose more. «Tu padre, Gustavo, él estaba involucrado. Te ha estado observando todo este tiempo». La confesión caló en sus huesos como un rayo. La sangre se le helaba en las venas. ¿Su padre? ¿El hombre que había creído muerto? ¿El que había llevado su vida a la ruina? ¿Era solo una ilusión? «¡No puede ser!», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba alrededor. Las miradas de todos se centraron en él, murmurando y obstruyendo el aire. «Dile que no es cierto». María trató de avanzar, pero su voz sonaba distante, casi como si hablara desde el otro lado de una pared. «Gustavo, debes entender, hay más en lo que crees. Carlos, Salvador y yo hemos estado en este juego. Y tú eres un peón, hijo. Pero tienes que decidir». El temor en su interior se convirtió en desesperación. ¿Decidir? ¿Decidir qué? Sus palabras se mezclarían con el rugido de la tormenta, mientras un silencio sepulcral caía. Su mente corría a 1000 por hora. Si todo lo que conocía estaba basado en mentiras, ¿qué significaba eso para él? De repente, un crujido resonó. La estructura detrás de él empezaba a colapsar. Gustavo sintió que la realidad se desvanecía.
El caos se transformaba en un torbellino de sombras. Todo se torcía, y antes de que pudiera reaccionar, un lamento nació en su corazón. —¡Eustadio, aguanta! —gritó Lara, tirando de él hacia lo que parecía ser una salida. Pero el tiempo no estaba de su lado. Con el eco de la destrucción resonando a su alrededor, las sombras comenzaron a mezclarse, y lo que parecía ser una simple traición se transformaba en un duelo familiar. Un juego de verdaderas intenciones escondidas. Y entonces, en un instante de pura confusión, la voz de su padre les llegó. ¡Sorpresa, hijos! Empezó a reír de pie, emergiendo de la oscuridad como un fantasma de una vida que creían perdida. Soy el maestro de la marioneta, y aquí nadie escapa sin pagar su precio. Gustavo sintió que el aire se le escapaba. Todo se detuvo. —¿Padre? ¿Eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Las preguntas retumbaban en su mente, temblando de incredulidad. —Porque tenía que mantenerte a salvo. Pero el juego avanza, y ahora te necesito para continuar —respondió, con una sonrisa que parecía un sinónimo de caos. Las conexiones se deshilachaban. Sus ojos se abrieron como platos. La tormenta no era el único enemigo. Su propia sangre lo había manipulado. Se apoderó de él la desesperación, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué ha sido real? ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para desentrañar la verdad? Ahora, todo había cambiado, y la tormenta no mostraba señales de tregua. El juego apenas comenzaba. Gustavo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La explosión aún retumbaba en sus oídos mientras su madre yacía en el suelo, el último aliento floreciendo en sus labios. —¡No, mamá! —gritaron, su voz rasgada por la desesperación. Todo lo que había creído se desvanecía en tanques de confusión y dolor. María miraba a su hermano con miedo, como si un rayo de culpa la atravesara. Salvador se acercó aún más, su sonrisa perfecta en medio del caos. Esto es solo el comienzo, Gustavo. La familia es un juego del que todos somos piezas. La rabia brotaba de cada palabra, como el fuego que ardía en el alma de Gustavo. —¡Eres un monstruo! —le gritó sin poder contenerse. La lluvia caía con fuerza, mezclándose con el polvo del desastre. Pero una chispa de determinación iluminó el pecho de Gustavo. —Mamá, esto no puede acabar así. No dejaré que se salgan con la suya —gritó con toda la fuerza que le quedaba. Pero Salvador solo sonreía, disfrutando del espectáculo. —Eres un peón, Gustavo, pero hay una manera de sacar ventaja de esto —dijo, con un destello de locura en los ojos. Y en un instante, el detonador que sostenía chisporroteó. El sonido fue un grito que resonó en la distancia. Todo giró en torno a él. —¡No, por favor! —Lara gritó, saltando hacia Gustavo, pero el tiempo parecía estirarse, como si cada segundo se convirtiera en una eternidad. La imagen de su familia, fragmentada y llena de traiciones, lo golpeaba con cada respiración, y la verdad se volvía un eco ensordecedor. Pero algo dentro de él comenzó a desbordarse. —¡Basta! —rugió. —No más secretos. Quiero la verdad. La revelación de que su padre estaba detrás de todo lo hizo estremecer. Nunca pensó que tuviera que enfrentarse a su propia sangre en este juego macabroso. Los ojos de María parpadearon, y ella, con un esfuerzo monumental, se acercó. —Gustavo, escúchame. Hay una manera de acabar con esto. En su mirada encontró un destello de esperanza, como si su madre aún pudiera regresar. Pero Salvador, palpitante de poder, interrumpió. —¡No recibirás ayuda de nadie!
mientras el caos estallaba a su alrededor. El estruendo de un nuevo motor retumbó en la tormenta. Un coche negro se adentró en la escena, con dos figuras gravemente conocidas al volante. Carlos y un aliado, sumando más piezas al tablero. Gustavo, dividido entre el miedo y la determinación, dio un paso al frente, mucho más fuerte que antes. «¡Hemos venido a detener esto!», gritó el segundo hombre, saltando del coche. Pero Salvador solo se rió. «Son una broma. El verdadero juego apenas comienza». En ese momento de confusión, un rayo iluminó el cielo, y Gustavo se sintió revivir. La tormenta en su interior se apoderaba. «¿Qué más han ocultado? Esto acaba aquí». El eco de su voz resonó, un desafío a la oscuridad. Mientras el caos giraba como un remolino, la figura de su madre se volvió un recuerdo intenso y puro. «No puedes crear tu propio futuro si vives en el pasado», susurró en su mente. La tradición familiar no le definiría. En ese momento comprendió que era momento de romper las cadenas. «Lara, ven aquí», gritó, extendiendo su mano. Ella corrió hacia él, una energía renovada en sus ojos. «Juntos», dijo firme y decidida. «No te dejaré caer». Y así, entre un mar de sombras, con el corazón latiendo fuerte, Gustavo levantó la cabeza y se enfrentó a Salvador. «Ya no tengo miedo. Lo que construimos hoy lo destruiremos juntos». Las palabras fluyeron como un torrente. «La familia es lo que elegimos». La tormenta rugía, pero dentro de esa tempestad, algo nuevo comenzaba a nacer. La escena quedó suspendida en un silencio cargado de esperanza. Era un nuevo comienzo, no sin sacrificios, pero sabía que la batalla por la verdad, por la justicia, recién comenzaba. ¿Quién realmente saldría victorioso? En este momento debemos tomar una decisión. Si quieres ser parte de la historia que sigue, debes suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para perderte en las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir este viaje con todos. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. ¡Vamos! La aventura aún no ha terminado.